Buenos días, vamos a empezar la clase de movilidad con pacientes agudos. Mi nombre es Simón de la Vega y la manera de iniciar para ver la agenda vamos a ver introducciones en patología, partes importantes de la fisiopatología, así como la clasificación, una revisión de un metaanálisis sobre cuál es cada pronóstico de la más adecuado. Los diagnósticos, escalas, escalas de orden y tratamiento, ¿no? Entonces, una cosa es reanimación hídrica y nutrición. Bueno, en la introducción tenemos que la pancreatitis aguda se divide sobre todo en el estado de gravedad, en leve o moderada severa, que la mortalidad va a impactar en estas. Una pancreatitis grave se dice que cada episodio tiene una mortalidad de menos de 1 a 3%, que usualmente es la más frecuente, de manera general a nivel mundial 80 al 85%. Vemos la incidencia aquí en Estados Unidos desde de 110 a 140 casos por cada semímetro, por lo tanto, y cerca de 300.000 visitas o urgencias al año. Diferencias en México, que se reportan hasta 6 casos por cada 1.000 ingresos al año, donde pues esto también predomina altamente frecuente en países como Japón. En cuanto a la pancreatitis moderada grave, que se estima que su frecuencia es del 20%, su mortalidad estimada es del 30 al 35%, ¿no? Esto es obviamente sin el diagnóstico de pancreatitis, sin agregarle el tipo de falla que tenga el paciente. Existen factores de riesgo que de hecho existen recomendaciones para el ingreso a UCI o sobre todo la vigilancia en pacientes con obesidad, adultos mayores, antecedentes de tabaquismo, pacientes con inmunosupresión como el estado de VIH y un estudio reporta que el hecho de vivir en América Latina representa también un factor de riesgo, sobre todo por la alta incidencia de litiasis vesicular comparado a los demás países, ¿no? Siendo la definición de pancreatitis como pues, un proceso inflamatorio agudo del páncreas exógeno que históricamente se caracteriza por destrucción de células acinales, ¿no? Esa es la definición del 2018. En 2016 aquí tenemos al New England otra definición que la define específicamente como un daño acinal de células acinales con inflamación local y sistémica, ¿no? Concomitante, que esto lleva todo mediado por citocinas y miocinas inflamatorias, que de hecho pues eso describe más adecuadamente todo el contexto de la pancreatitis. Tenemos que para definirlas requieren 2 de 3 criterios de la definición de la del 2002 y la revisada posteriormente en 2016, que pues quiere que el paciente tenga un dolor típico abdominal, restrictivo, localizado epigastrio con irradiación en el cinturón, ¿no? Y que obviamente hay una evidencia bioquímica de esto, que ahorita vamos a ver la sensibilidad y especificidad de la lipasa en milasa, y obviamente o hallazgos característicos de imagen, ¿no? Por tomografía. Tenemos que la etiología usualmente se ve en porcentaje, lo más frecuente es la litiasis vesicular, como les dije en México, supone que la tasa de litiasis vesicular es más alta, incluso hasta el 70%, no reportada, sobre todo en procesos de pancreatitis aguda y grave. En segundo lugar está el alcoholismo, el 27%, sobre todo en definición del consumo de alcoholismo crónico, ¿no? Le siguen ya causas como la hipertrigliceridemia, el 5%, ¿no? Con la paciente que tenemos al 7%, pues posteriormente autoinmune, infeccioso, medicamentoso al 5% y algunas otras causas, ¿no? En el porcentaje. La obstrucción del conducto pancreático es lo que más está ligado a las descripciones correctas de la fisiopatología, sobre todo por el aumento de la presión ductal, luego el edema intersticial que genera posteriormente, la acumulación de líquido pancreático con activación de simógenos, ¿no? Obviamente la lesión de células acinales a nivel pancreático puede también estar condicionada por una lesión acinal primaria, que eso se define sobre todo trastornos del calcio, ¿no? O apertura prematura de tripsión, en lo que tiene que ver con mecanismos ya hereditarios de ausencia de mecanismos protectores para la secreción de simógenos, ¿no? Inactivación, perdón, de la tripsina. Y el alcoholismo, ¿no? Por potenciación sobre todo de factor de capa beta y proteína activadora 1. Bueno, vamos a ver de etiologías en manera general. Aquí les pongo medicamentosas, que pues tenemos una amplia variedad. Y en cuanto a etiología hereditaria o estructurales, ¿no? Que vemos también los tumores o lesiones quísticas y sobre todo haciendo mención de una complicación muy usualmente frecuente en este medio, que posee, ¿no? Van del 5 al 10%, o incluso posendoscópica, que se refiere a que una incidencia menor del 1%. En cuanto a la fisiopatología, es importante determinar
que la reacción inflamatoria desencadenada del local a sistémica va a estar inicialmente detonada pues, por el daño acinal, que obviamente que va a comprometer las unidades funcionales del páncreas exógeno. Esto va a llevar a una liberación desmedida e inapropiada de tripsinógeno, que pues obviamente va a activarse la tripsina, que es el de los hemógenos principales, que siendo estrictos a nivel de las células sino como aquí en imagen, se da una desregulación de factores protectores y pues factores que inhiben a la tripsina. Aquí les pongo un ejemplo de manera general desde la secreción a nivel del conducto pancreático. Y la activación usualmente es postduodenal, pero en este contexto vamos a ver que la activación se da a nivel intrapancreático, ¿no? Que es lo que va a condicionar la lesión o el daño de células estacionarias y progresar a la reacción inflamatoria. Vamos a ver que los factores protectores que van a detonar la primera cascada para que se produzca la pancreatitis es pues la inhibición de los mismos, ¿no? Sobre todo el inhibidor de proteasas tipo serina casal 1, que es el SPIC1, que pues, la inactivación de esta, la desregulación, pues va a condicionar que se activen de manera desmedida sinógenos, que usualmente sabemos que a nivel intrapancreático se almacenan estas en vesículas que son todos sinógenos, que lo usual es que se secretan de forma inactiva hasta a nivel duodenal, ¿no? Que es donde se activan. Existe también liberación o activación prematura de tripsina a nivel intrapancreático, que es menor del 10 al 20%, y que obviamente es regulada por los demás mecanismos, pero pues a nivel pancreático esto está aumentada a nivel exponencial. También mesoenzimas como la mesotripsina y enzima Y, la disminución de estas obviamente va a condicionar una activación de los hemógenos, y antiproteasas, sobre todo antitripsina alfa 1 y macroglobulina alfa 2, que de hecho estos son pues, secretadas a nivel intrapancreático, que van a condicionar pues, la activación o que se active la tripsina, ¿no? También la desregulación de la hidrogenasa duodenal, que pues, se supone que esta es la que activa a nivel extrapancreático los hemógenos, pues esto va a tener una disminución de su actividad, ¿no? Obviamente el gradiente de presión que favorece el flujo pancreático sedano pues, también va a favorecer que va a condicionar bajas concentraciones de calcio intracelular. Vamos a ver que existen, estas son 7 nada más, ejemplificadas de los principales hemógenos que son activados a cada uno de sus procesos. Se supone que después de la activación de la tripsina se va a producir una cascada que va a llevar a la potenciación y activación posterior de más hemógenos, sobre todo mediados pues, por activación de campexina B. Ejemplos de la lesión que condicionan cada uno de los mediadores específicas, sobre todo a nivel de los tejidos, empezando pues, por ejemplo la crimotripsina, que promueve liberación de radicales libres de gas de oxígeno, sobre todo a nivel del tejido pancreático, o la elastasa, que va a promover sobre todo lisis o destrucción de los vasos sanguíneos, ¿no? Que esto conlleva sobre todo a una de las principales afecciones de pancreatitis, que sería la isquemia local, la vasoconstricción a nivel sobre todo arterial, que de hecho hay estudios que comentan que también existe sobre todo una isquemia inicial condicionada por el aumento de este marcador, pero también que conlleva posteriormente una lesión por isquemia por repercusión, sobre todo en reanimación hídrica, ¿no? Y la fosfolipasa 2, ¿no? Que como sabemos que es la principal relacionada, que produce daño pulmonar y conlleva más al desarrollo de lesión pulmonar aguda. Entonces vamos a tener que hay una inflamación local, que obviamente esta activación intrapancreática de los hemógenos va a llevar a un aumento o una restitución en medida de leucocitos, sobre todo liberación de citocinas, principalmente de leucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 4. Esto obviamente va a llevar también a un aumento del factor nuclear kappa beta, que es de los principales mediadores, con posteriormente activación de la campesina B, y eso lleva a una liberación exponencial de tripsina. Todo esto va a condicionar una disminución del calcio intracelular a nivel pancreático y del pH celular, lo que va a llevar más a un estrés oxidativo y conlleva a disfunción celular local, ¿no? Obviamente esta disfunción celular local, o bueno, también lo refieren como autofagia, en algunas literaturas, va a llegar a una respuesta local que posteriormente va a ser sistémica por pues, el paso de estos mediadores a la circulación sistémica, ¿no?
que esto va a conllevar a pérdida de líquido intravascular, sobre todo por incremento de la permeabilidad capilar, ¿no? Por pérdida de integridad del endotelio. Y también obviamente va a haber lesión endotelial. Esto también va a llevar muchas pérdidas, sobre todo a nivel intestinal, que pues va a llegar obviamente al choque típico de la pancreatitis, ¿no? Que va a tener un componente hipovolémico y distributivo a la vez, que posteriormente pues va a llegar a afectar mucho el organismo, que la manera inicial asociada principalmente pues es la pulmonar y la renal. Bueno, eso en cuanto a la fisiopatología. Vamos a ver que la clasificación es morfológica. Lo adecuado es dividirla en cuanto al tiempo. El tiempo de instauración, sobre todo para definir qué complicaciones son esperadas y qué hallazgos en imagen vamos a encontrar o cómo realizarlas. Vamos a ver que menor de 4 semanas, lo usual es que la pancreatitis sea hematosa intersticial. Se supone que esta se desarrolla en el 80%, ¿no? Que una pancreatitis hematosa intersticial puede evolucionar a un grado severo o complicarse, ¿no? Ya pues, con la pancreatitis, sobre todo dependiendo del tiempo de evolución. Vamos a ver que de manera inicial la pancreatitis hematosa intersticial va a tener dos clasificaciones, que puede ser simplemente acumulación líquida de líquido peripancreático o acumulación de líquido intra y extrapancreático con colecciones múltiples o simples, ¿no? Que de hecho no van a estar todavía fabricadas. En cuanto a la pancreatitis necrotizante, pues van a ser colecciones necróticas agudas definidas con estas siglas, con componentes sólidos o líquidos, ¿no? Que va a depender del tiempo de evolución para que estas sean tabicadas. Como ven, en mayor de 4 semanas ya se encuentra pues, lo que es la complicación de una pancreatitis tabicada, que es una conexión necrótica pues, con pared bien definida, ¿no? O si es la pancreatitis hematosa intersticial, que no evoluciona con necrosis, pero sí con presencia de pseudoquistes o una colección líquida bien tabicada, ¿no? Que esa es la tendencia a la que va a llevar a la pancreatitis. Obviamente, por imagen vamos a ver que de manera inicial vamos a ver cambios inflamatorios difusos, sobre todo a nivel de granja peripancreática, con pérdida de la arquitectura o la anatomía pues, pancreática a nivel tomográfico, pero sobre todo la ausencia de captación de contraste en los primeros, durante las 72 horas es muy exclusivo, obviamente, de pancreatitis necrotizante, ¿no? La idea es que esta pues, sea con captación de contraste. Aquí les ejemplifico, porque este es un artículo de New England, donde pues obviamente se ven las complicaciones esperadas de lo que les acabo de mencionar, sobre todo en el tiempo de evolución, ¿no? Se estima que después de las 48 horas se puede encontrar o no la necrosis, ya sea esta si es estéril o infectada, ¿no? Que esto va a depender pues, de nuestros remarcadores y del manejo inicial que se le dé. Ya posterior a las 4 semanas lo esperado, pues ya sea un pseudoquiste o una necrosis tabicada. Otras complicaciones, sobre todo muy frecuentes en pancreatitis asociados al mal manejo, sobre todo de terapias nutricionales, pues obviamente la disfunción gástrica y pues o incluso trombosis de vena técnica o corta, ¿no? O necrosis crónica. Vamos a ver qué parte del diagnóstico está la clasificación revisada de Atlanta 2019. Vemos que obviamente conserva las tres características, o 3 criterios, perdón, de lo que se revisó en el 2012, que es el dolor abdominal pues, típico, compatible, incremento de 3 veces el límite de amilasa y lipasa, y hallazgos característicos por imagen, sobre todo que sea tomografía abdominal contrastada, ¿no? Que ese es el estándar de oro, o resonancia, pero pues no se recomienda tanto el ultrasonido, ¿no? Sobre todo va a ser tomografía y resonancia. Vamos a ver qué parte del diagnóstico, como ya se les comenté ahorita, del dolor restrictivo del mesenterio, acompañado puede ser de náusea, vómito, o sobre todo el dolor que persiste a pesar del manejo, sobre todo pues, con las características clínicas, ¿no? Que de hecho se puede acompañar siempre al ingreso de distensión abdominal y disminución de peristalsis, ¿no? Que esto se desarrolla ya más al estado de gravedad. Existen signos típicos de pancreatitis hemorrágica, que de hecho estos pues, no son tan frecuentes, pero que se asocian ampliamente a una mortalidad muy alta, ¿no? De parte del estándar de oro vamos a tener la lipasa, 3 veces el valor del basal con sensibilidad de hasta el 100% y en especificidad del 99%. Vamos a ver que su utilidad cae en su elevación temprana, así como pues una eliminación tardía, ¿no? Hasta los 8 a 14 días, como ven se eleva desde las 4 a 8 horas, pero hay que tener en cuenta que este marcador también puede estar elevado en otros procesos inflamatorios como pues, una afección intestinal, apendicitis o incluso la
que el tiempo máximo de pico de este marcador va a ser las 24 horas y como les dije va a persistir incluso hasta los 14 días, ¿no? Una troponina. Ahora, la amilasa, obviamente con una sensibilidad especial menor, que obviamente no se descarta su utilidad, ya que su tiempo de elevación es a las 6 o 24 horas y pues eso usualmente tiende a estar más disponible. Su tiempo máximo de pico es a las 48 horas y es con una eliminación de hasta los 7 días, ¿no? Hay que tener en cuenta que si hay secreción de isoformas pancreáticas a llevar y dependiendo del medio del laboratorio va a ser el que sea reposado hasta 96 horas, ¿no? Para pues asegurar el diagnóstico, sobre todo ya que se instala la otros nivel específico de cuál se relaciona con una base se va, o sea, pues, lo comparan con la PCR o los leucocitos o el PADIA3 y pues es superior sobre todo para recibir necrocitos, que este sería pues de los marcadores así más innovadores. La PCR que ha sido desde el Atlanta 2012 reportan un nivel de CO2 que está asociado directamente a mortalidad, sobre todo en niveles superiores de 110, 150, ¿no? Obviamente ese pico máximo se tarda en alcanzar el cuadro inicial de la pancreatitis de 48 a 72 horas con una especificidad del 90%. Otros marcadores, además de la resistina o la PCR, es la elastasa polimorfonuclear, que de hecho es uno de los marcadores más tempranos, sobre todo diagnóstico y pronóstico de eficacia del mismo. Y de las citocinas inflamatorias, sobre todo interleucina 6 y factor de necrosis pulmonar, ¿no? Ahora, aparte del diagnóstico, existen otras herramientas, aquí no más para mencionar, que también a nivel orgánico existe lo que es la tira reactiva de tripsinógeno 2, que posee una sensibilidad de toxicidad todavía mayor, con niveles el sérico arriba de 300 para considerarlo ya alterado y el uninario arriba de 2000. Que esto predice sobre todo un desenlace fatal, sobre todo las 24 a 48 horas que se prolongan. En cuanto a diagnósticos por imagen, vamos a tener que lo ideal es que todo ingreso paciente con pancreatitis o el diagnóstico se haga un ultrasonido para descartar la afección biliar, siendo esta pues, la más frecuente. Lo ideal es que se realice en caso de hecho las guías web de 2019 recomiendan que en caso de que el ultrasonido inicial no reporte o diga que hay ausencia de litiasis o de alteración a nivel vesicular, que se recomienda la realización de un segundo estudio de imagen en el caso de que no se cuente con otro diagnóstico, ¿no? Asegurado. A las 72 horas del ingreso y en el contexto de una pancreatitis que de entrada no es grave, lo ideal es realizar una tomografía con contraste o resonancia magnética, ¿no? Lo que sea disponible. La resonancia magnética preferentemente sería de 72 a 96 horas, como les dije, esto para determinar pues, la presencia o no, el porcentaje de necrosis, ¿no? Y la clasificación posterior. Las indicaciones de la resonancia pues, serían pues, que el paciente sea alérgico al contraste de la tomografía o pues, pacientes embarazados con y el índice de gravedad para la tomografía, que de hecho pues, está que es de utilidad. Lo ideal previamente en Baltasar hacían énfasis en la clasificación del ingreso a las 72 horas posteriores. Aquí es para determinar sobre todo la presencia de colecciones, la inflamación o la extensión de la necrosis, ¿no? O sobre todo con el diagnóstico incierto. Vamos a ver que con nivel de lesión no sé, también en casos de afección biliar o que haya que la etiología sea desconocida, la repetición del sondo ultrasonido por otro imagenólogo sería lo indicado, o realización de resonancia. Perdón. Esto por vía endoscópica. Ya los estudios de imagen, como les veo aquí, son varias imágenes del estado evolutivo de la pancreatitis. Como ven aquí, la tomografía ya con contraste, como vemos, se va evolucionando lo característico a nivel pancreático, el edema difuso, el aumento de la grasa peripancreática con cambios de intensidad, perdón. Y posteriormente la extensión de la misma ya con presencia e incluso pues, de una colección en este momento y evolución posteriormente a una necrosis ya con presencia de gas, ¿no? Que es lo que característico que se ve acá. De hecho ya se ve una pancreatitis necrotizante ya con pared delimitada, ¿no? Que es lo que les decía posterior a 4 semanas. Obviamente la presencia de gas o necrosis sería lo ideal para identificar sobre todo una pancreatitis que persista con falla orgánica después de las 48 horas. Y pues esto sería como por eso es que es el estándar de oro. Hay una revisión
de Cochrane, o que refiere sobre todo para las escalas de gravedad pronóstico. Las guías web comentan que de las que usualmente, de los estudios iniciales de pancreatitis, vieron que las mayoría de las escalas pronósticas se basan sobre todo en mortalidad, ¿no? Ese es el objetivo primario. La que ha tenido más peso, sobre todo en guías web por recomendación, ha sido VISAP, sobre todo que recae en la simplicidad para el cálculo de esta de manera temprana, ya que pues obviamente el Apache difiere en que a lo mejor los estudios se complementan en un tiempo más prolongado y que usualmente es útil para predecir la gravedad y la falla orgánica, ¿no? Los estudios usualmente vieron que aquel paciente que persiste con falla orgánica mayor de 48 horas, pues hay un incremento del nivel de mortalidad. Es por eso que se toman esos puntos de corte, ¿no? 24 a 48 horas, que de hecho esto fue un estudio de Johnson del 2004. Entonces, que de hecho esto se asocia pues a un mal pronóstico, sobre todo a largo plazo. Entonces, de la escala de gravedad, pues tenemos de Ransom, que es el mayor de 2. Aquí les pongo, esta es una escala desde el 1934. Las nuevas guías web ya recomiendan más realizar las otras escalas que les pongo ahorita. Apache 2 arriba de 8 puntos se asocia pues a ampliamente mortalidad, y VISAP arriba de 2 puntos, ¿no? La que se asocia más mortalidad, ¿no? Este punto de corte de 2 puntos se obtuvo de un estudio de un ECA realizado que fue en Japón, sí, de 17,000 pacientes, ¿no? Fue validada incluso en Estados Unidos con otro estudio de 18,000 pacientes. Pues obviamente la evidencia del peso que recae esta escala. Otras escalas de utilidad, existen muchas, sobre todo obviamente clasificar por SOFA o SAPS o la escala de seriedad japonesa, pero en los múltiples artículos de revisión los que más mencionan sobre todo pues es Apache y VISAP, ¿no? Que hacen la comparativa. Estas son las escalas o lo que se utiliza principalmente VISAP, como pues ya sabemos, ¿no? El boom, la presión neurológica, presencia de datos de CIRS, la edad y pues la presencia o no de derrame pleural. Vamos a ver que en comparativa en este estudio lo que hizo de mayor utilidad para predicción de la severidad pues fue la VISAP, ¿no? Haciendo comparativos de estas escalas, sobre todo cuando el VISAP era pues arriba de 3 puntos, ¿no? Arriba igual a 3 puntos. Aquí vieron que era más sencillo y específico, sobre todo para predecir la mortalidad, y las ventajas que presentan a las previas escalas es que puede ser calculado, pues, como le dije, de manera temprana, a pie de cama, y pues obviamente el cálculo pues es sobre todo antes de las 24 horas, ¿no? de la evolución. La limitación pues es que no es tan sencillo y específico como Apache 2 para sobre todo la falla orgánica, ¿no? Y por ejemplo Ransom, pues la desventaja es que requiere pues 48 horas para su cálculo pues, que sea completo. Pues, obviamente esto no es lo óptimo para pues, la identificación y manejo temprano de la pancreatitis. Está la otra escala revisada Atlanta del 2012, que posiblemente la divide en el grado de falla, ¿no? Que sería si persiste o no la falla o si ya hay complicaciones locales sistémicas, ¿no? Obviamente si hay ausencia de estos dos que les mencioné es leve, ya con presencia de menos de 48 horas, ya sea la falla o complicaciones locales de 48 horas, y en grave, que persistan obviamente las fallas o las complicaciones locales más de 48 horas. En cuanto a otra escala, que es la clasificación basada en determinantes de gravedad pancreatitis o DBC, que de hecho es más útil que la de Atlanta, que evidencia este estudio que fue en 2014 por 543 pacientes, que fue aquí se vio que no solo se relacionaba con una alta mortalidad, sino con un mal desarrollo clínico, sobre todo en ingreso hospitalario, ¿no? Y que obviamente los pacientes terminaban siempre con soporte nutricional como nutrición parenteral y pues con tratamientos invasivos, ¿no? Aquí nada más es muy similar a la previa, nada más que aquí ya hace énfasis en la presencia o no de necrosis desde la pancreatitis moderada, y agrega lo que es pancreatitis crítica, ¿no? Que obviamente sería lo que traducía en Atlanta de pancreatitis severa, pero pues con presencia de necrosis ya infectada, ¿no? Y esto pues se relaciona con mortalidad de 32%, nada más meramente por el diagnóstico. Y bueno, ya escalas pronósticas, sobre todo para predecir en tomografía, está la escala de severidad de tomografía, que de hecho esto define correlaciona el porcentaje de necrosis con las complicaciones locales evidenciadas en tomografía por Ransom. Ya sabemos que obviamente hacer la clasificación, sobre todo como por ejemplo la paciente del 7 que tiene una colección más de 2 colecciones líquidas, que de hecho no están limitadas, que es de contenido
peripancreático, perdón, y retroperitoneal. Aquí, relacionado o no a una presencia de necrosis que sea en porcentaje, ya sea que va del 20, 30 o el 50%, esto se relaciona directamente pues, en un incremento de la mortalidad. Tenemos un Baltasar con una presencia de necrosis, se van dando los puntos y al final, pues, si te dan de 7 a 10, pues es la mortalidad asegurada arriba del 92%. De hecho, esta es la escala como de más utilidad, sobre todo para hacer la descripción tomográfica, porque bueno, las preguntas de exámenes van sobre todo nada más a la primera. Y otras escalas como el Marshall, sobre todo para ver la afección de función en más de 24 a 48 horas, principalmente en sistemas respiratorio, renal y cardiovascular, pues es esta que les comento, ¿no? Que también tiene mayor utilidad. Se dice que una escala de puntaje arriba de 2 puntos pues se relaciona actualmente con la mortalidad. Y está el post-score, que también pues, es de utilidad, pero pues no comparativo a las demás, no solo por mencionar. Ahora, criterios de ingreso a UCI, de acuerdo a este estudio de 2012, como les dije, existen ya factores o datos de alarma que traducen que el paciente va a tener un desenlace fatal, sobre todo con la presencia de uno o más fallas orgánicas, ya sea independientemente si está en 24 o 48 horas o que persistan arriba de esta, pero los signos clínicos que se relacionan sobre todo a eso son los que la obesidad, la presencia de irritación peritoneal o defensa abdominal, lo mencionaba en la literatura, como pues, la distensión abdominal importante, con ausencia de peristalsis, que el paciente pues, no tenga mejoría de manejo analgésico, ¿no? Y sobre todo alteraciones de la conciencia. Ya medidas o escalas analíticas que en este estudio se reportaron, pues es la PCR arriba de 150 y el hematocrito del 44%, ¿no? Y una procalcitonina al ingreso arriba de 0.5. Creo que la paciente tenía 3.5, no me acuerdo. Y ya pronóstico, sobre todo el nivel de Apache-2, pues arriba de 8 puntos, como les había comentado. Bueno, existen otros parámetros que son más clínicos a la hora de evaluación de UCI, que de hecho deben ser comentados en la nota, pues ya sea la presencia o no de bradicardia o que el paciente está taquicárdico, la hipotensión sistólica menor de 80 o una TAM menor de 60, a la hora de la evaluación, taquicardia, frecuencia de espesor de alta arriba de 35. Como les digo, estas son las variables clínicas en este estudio. Obviamente, si el paciente no cumple estrictamente esos valores, pues no quiere decir que no sea candidato a ingresos. Y pues niveles ahí, no sobre todo de calcio con hipercalcemia o hipo o hipernatremia o hiper o hipercalcemia. Ahora, parte del tratamiento, de hecho, los pilares fundamentales sería siempre la nutrición y la fisioterapia, la reanimación hídrica. De hecho, hay múltiples estudios que ejemplifican la fase de reanimación como debe ser, que pues obviamente el objetivo siempre va a ser la perfusión tisular. Como ya sabemos, este tipo de choque es un choque pues disponible con componente distributivo, que obviamente lo principal a pasar de manera inicial va a ser pues cristaloides, ¿no? Y en cuanto a la nutrición, lo ideal es el inicio temprano, ya que el inicio tardío de esto se asocia sobre todo a múltiples complicaciones, infecciones sobre todo, complicación como infección de necrosis pancreática y pues mala evolución, ¿no? Y sobre todo a que el paciente continúe con intolerancia o pues la falla intestinal posterior. La fluidoterapia, obviamente, la elección de las 10 webs comentan que de la reanimación inicial en horas, de 2 horas debe ser de 5 a 7 o 5 a 10 minutos por kilo. Existen otros esquemas que ahorita los voy a mencionar, por ejemplo el de 20 minutos por kilo para 30 minutos o 30 minutos por kilo por hora durante 8 o 10 horas, valorando marcadores de perfusión, sobre todo gasto urinario. Vamos a ver que obviamente el secuestro de líquidos va a tener también implicaciones. El paciente, a pesar de la reanimación, que además tenga presencia de vómito, que tolere la vía oral y que tenga sobre todo inflamación peripancreática importante, determinado pues, por variables sobre todo como el hematócrito o el BUN, van a estar relacionados que se debe hacer una reanimación agresiva, ¿no? Las fases de reanimación obviamente hay que considerarlas siempre en poblaciones especiales, lo que se ha comentado en otras patologías inflamatorias, sobre todo enfermedad renal o cardíaca, que el paciente ya tenga una complicación como edema pulmonar
o una demolición. Hay que recordar que la reanimación desmedida también puede conllevar a complicaciones más frecuentes pulmonares, sobre todo SRA. Aquí les pongo ese código QR, si quieren ahí ver los marcadores de respuesta a volumen, que de hecho ya hemos visto en clases previas. Lo importante aquí es saber las guías, les pongo aquí el ejemplo 4, sobre todo el Task Force que hizo en el 2019 de las guías WES, y guías como la Sociedad Americana de Pancreática y la de Gastroenterología, haciendo una comparativa de los objetivos y sobre todo la tasa de infusión de cristaloides que recomiendan. Por ejemplo, la guía americana de pancreática sigue recomendando pues, que sean de 5 a 10 litros por kilo, pero pues hay que recordar que esto fue en 2013, ¿no? Que obviamente el tipo de líquido recomendado en esta guía, con moderado nivel de evidencia, pues fue el ringelactato. Que de hecho, por ejemplo, la guía de gastroenterología aquí no hace ninguna recomendación específica en cuanto al tipo de líquido, pero pues el ringelactato sigue siendo el que recomiendan en la mayoría de los mismos, ¿no? Sobre todo por la alta tasa de incidencia de la acidosis hipervolémica que puede condicionar el utilizado líquido que no sea en cuanto a la guía de gastroenterología, como ven, no hace una recomendación en cuanto al líquido de infusión, solamente te dice reanimación en base o dirigida por metas, ¿no? Que en este caso serían por variables clínicas y sobre todo pues, el gasto urinario. Acá pues hace recomendaciones el Task Force nada más de mantener inicialmente reanimación por bolos y ya hace pues por los marcadores tanto clínicos como bioquímicos, perdón. Y pues este panel de 2019 también hace una recomendación de iniciar nada más de 3 minutos por kilo y titular en base a las horas, ¿no? Como ven, ya nada más te pone un rango de 8 a 12 horas para tu reanimación, ¿no? Pero en 24 horas se supone que el paciente ya va a estar reanimado. En cuanto al tipo de líquido, de dónde se saca pues la evidencia de que el ringelactato es el que debe ser utilizado ampliamente en pancreatitis. Este metaanálisis donde se evidenció pues, una base de 3 secas, de hecho solo uno demostraba de manera significativa el mejor pronóstico con el ringelactato, sobre todo con un aparente efecto inflamatorio y disminución de probabilidades de desarrollo de sismo, comparado a los demás cristaloides. La fisioterapia de este artículo que salió en 2012, creo que fue de junio o julio, no me acuerdo, pero bueno, aquí en pues como una revisión sistemática donde ven que realmente no hay un consenso, las guías como les vieron recomiendan varias tasas en cuanto al volumen o el tipo de líquido o pues los objetivos, ¿no? Pero lo que sí, que la recomendación general es que pues en las primeras 8 horas, sobre todo tener objetivos claros, de 8 a 12 horas, de que sea una reanimación adecuada guiada pues por marcadores ya sea autosonográficos, clínicos o bioquímicos. En cualquiera de estas esquemas, de hecho aquí pues les pongo pues, el de la Asociación Americana de Pancreática, que es el de 5 a 10 por kilo a las 24 horas hasta los objetivos de reanimación, pero posteriormente pues, conservar esta tasa de reanimación si el paciente ya tiene una perfusión adecuada, pues no sería lógico, ¿no? Y por ejemplo, otra guía que dice 250 a 500 por hora, terminadas de 12 horas, vieron pues que realmente no hay un lo que sí vieron en estos estudios es que la reanimación más allá de 12 a 24 horas, pues realmente existe un poco impacto, sobre todo en el estado de choque, tasas de falla renal y las complicaciones posteriores, ¿no? Que de hecho se incrementan desmedidamente más las complicaciones, pues, por lo que hay que tener cuidado las reanimaciones en ese periodo corto. Otros esquemas de reanimación que van desde 150 a 600 minutos por hora o de 130 a 150. Perdón, aquí era 300, fue un 6. De 130 a 150, sobre todo relacionado al estado de gravedad y el nivel de volemia del paciente, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la reanimación. La nutrición enteral es otro de los pilares fundamentales, que debe ser siempre bien enteral temprano, que obviamente esta va a estar limitada pues, por el estado, el dolor del paciente que no se día. Obviamente hay que recordar que al igual que pues, el paciente quemado, este va a ser un paciente con un catabolismo muy importante, que de hecho la desnutrición, el estado catabólico aquí inicial, la falta de una nutrición enteral temprana, se asocia muy amplia complicaciones, sobre todo necrostórica, infectada o pues la falla intestinal, ¿no? Esto va a llevar a que el paciente pues, tenga un mayor, obviamente, requerimiento calórico, que obviamente hay una reducción de la perfusión intestinal por
proceso inflamatorio y que obviamente hay riesgo de translocación bacteriana, ¿no? Que es lo principal mecanismo por el cual se ve las altas tasas de infección. Lo ideal aquí es para volver a llevar una integridad a la mucosa intestinal y el enterocito, pues es reponer las pérdidas calóricas y pues obviamente estimular la motilidad intestinal de manera temprana, ¿no? Porque si lo tardía, pues lleva pues, a mal con nosotros. Aquí en la revisión de Cochrane, es un estudio de 2010 que hacía énfasis en la recomendación previa, ¿no? Del ayuno en nuestros pacientes, que sobre la preocupación médica de que pues estimule más el estado inflamatorio con la alimentación. Pues esto, en este estudio, más de 8 estudios se vieron que realmente pues no solo no se asocia a un incremento en la inflamación, ni incremento de la lipasa, en amilasa, pues obviamente eso no es la fisiopatología adecuada, sino que también se asoció sobre todo a una disminución de muerte y a menores fallas orgánicas, ¿no? Así como menor infección sistémica. Aquí lo ven en el estudio, pues vemos que pues, las variables determinadas eran pues, la falla orgánica, la estasis hospitalaria incluso fue menor y las complicaciones infecciosas, ¿no? Y locales. Otro metaanálisis de Aspen en el 2018, basado en 8 estudios que recomiendan, en total fueron 717 pacientes, vieron que la alimentación integral temprana, sobre todo en 24 horas, se asocia fuertemente pues, a una disminución de estancia de UCI. En esto se hizo una comparación de los estudios eran muy heterogéneos, sobre todo que no era nutrición enteral y otros parenteral, ¿no? Pero pues en ambos manejos se vio que pues, lo mismo, ¿no? Disminución de la falla orgánica y las tasas de complicaciones y reducción de infecciones asociadas, ¿no? Vemos, eso es en cuanto a la nutrición, pues ya quedó claro, hay que darles de comer. Pero otro estudio de revisión, sobre todo la vía, que usualmente se creía que la alimentación postpilórica pues con sonda nacional se asociaba más a una adecuada absorción. Esto pues en este metaanálisis se vio que es pues, falso, ¿no? Aquí lo único en lo que hay que basarse es ya sea en la tolerancia o no del paciente en cuanto a si el gasto es alto o pues la presencia de reflujo o si hay contraindicaciones o si hay datos de intolerancia enteral. Ahí es cuando pues, se va a indicar el avanzado, ¿no? Pero que no hubo ninguna diferencia en cuanto a si es un sonda nasogástrica o no. Solamente los datos de intolerancia alveolar. Y pues nada más haciendo mención a esta revisión, que creo que este es Aspen. Sí, creo que es Aspen. En este artículo comentan es la de dejar de creer que pues, el reposo intestinal es lo adecuado a los pacientes, el concepto de que pues, no va a estimular más la lipasa amilasa. Pues hay que recordar que el daño de células intestinales ya va a estar hecho, la necrosis y la restaurada va a estar hecha y pues no va a aumentar nada más por el uso de dieta enteral o no va a producir un estímulo de secreción de más imógenos o más amilasa o más lipasa, ¿no? Que aquí obviamente pues dice que la alimentación es totalmente segura y que pues, no aumenta esa proceso inflamatoria que ya tiene el lipasa, ¿no? La nutrición del tipo de dieta puede ser blanda inicialmente o sólida. La meta sería 25 kilocalorías. La dosis proteica debe ser de 1.2 a 1.5 gramos por kilo. Y en este tipo de pacientes hay evidencia de que, al igual que en pacientes quemados, pues la guiarse por parásitos nitrogenados. No hay estudios, al menos no encontré ahorita, que comenten o recomienden en las guías el uso de cardiometría indirecta, ¿no? Para guiarse las metas. Como les digo, en ausencia en evidencia que tolera la alveolar debe ser ya siempre en menos de 72 horas y si no tolera en más de 72 horas, pues ya considerar la nutrición parenteral. Dado a las múltiples complicaciones mayores que llevan pues el no darle de comer a los pacientes. Hay que considerar que también existen deficiencias nutricionales de macroelementos que pues no hay nivel de evidencia, pero pues se puede adicionar según los requerimientos del paciente. La única contraindicación para darle de comer a los pacientes es que el paciente tenga un nidillo paralítico, demostró ya puesto de imagen y exploración clínica, o pues que tenga una opresión intestinal concomitante. El tipo de nutrición debe ser siempre una fórmula de pérdida
de preferencia elemental o semilimental, dado a la alta osmolaridad que tiene la polimérica y pues el alto contenido calórico. Se supone que estos estos estudios del MASA que dicen que pues se requiere una menor digestión para los mismos y pues como hay una mayor tolerancia enteral de manera inicial comparado pues a la polimérica, aunque este estudio a veces dice que pues no hay diferencia en cuanto a un tipo de alimentación u otra, ¿no? Pero el chiste es que pues tienes que darle que comer. Aquí les pongo las guías, la IAP y la APA de 2013, igual la Americana de Gastroenterología, pues que recomiendan todas en manera general pues que se debe comer al paciente menos de 24 a 48 horas, ¿no? La vía de alimentación puede ser cualquiera de las dos, guiada sobre todo para la tolerancia, guiada sobre todo, en la tolerancia enteral, aunque esta guía del 2019 dice que pues, lo indicado sería son las nasoínas, sobre todo en pancreatitis severa, que no haya tenido tolerancia en las 72 horas previas, ¿no? Que se vaya a iniciar pues por amor de manera tardía en 3 a 5 días, pues considerar hacerlo de manera avanzada para una mejor tolerancia a la otro variable ahí que se asocia o que se ha encontrado después del alta es la recurrencia, ¿no? La recurrencia de la pancreatitis, que obviamente cada episodio de pancreatitis conlleva a mayores complicaciones, pero en lo que también impacta el darles de comer es una disminución de la tasa de esta y obviamente un riesgo pues, menor de necesitar un manejo quirúrgico, ¿no? Bueno, en cuanto a los antibióticos, esto debe ser basado, sobre todo, hay que tener en cuenta el tiempo de inicio de las complicaciones. Es esperado que para las 2 o 4 semanas ya tengamos una pancreatitis aguda necrótica infectada. Esa sería la indicación con LNC1A, que pues debe ser guiado sobre todo marcadores clínicos y bioquímicos, ¿no? Sobre todo la procalcitonina, como les decía, sobre todo a las 72 horas, ¿no? En estos casos, de hecho, el manejo adecuado o lo indicado sería la punción guiada con un posterior cultivo de Tixogram, pues eso sería lo adecuado, pero no de manera ordinaria, ¿no? Salvo el paciente que persiste con fallas orgánicas y respuesta inflamatoria, a pesar del manejo antibiótico, reanimación y nutrición. O que, por ejemplo, la presencia de la necrosis tabiqueada te condiciona pues, limitación a la tolerancia enteral por la distensión y la irritación intestinal que conlleva, ¿no? Microorganismos típicos que podemos encontrar aquí sería principalmente E. coli, Proteozoa klebsiella, que pues, el manejo va a estar dirigido pues, a estos. Las recomendaciones, quinolonas o carbapenémicos, sobre todo por la buena penetrancia a nivel pancreático y biliar. Otros, por ejemplo, como el metronidazol o beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactano. No vamos a corresponder de tercera generación, lo que pues, no hay una buena penetrancia es de aminoglucosis o glucopéptidos. De manejo del dolor, aquí no hay ninguna evidencia de algún fármaco específico. Existen algunos estudios que recomiendan sobre todo el paracetamol o derivados opioides, ¿no? Sobre todo morfina o fentanilo. Aquí lo que sí hay estudios recientes que ven de anestesia multimodal, sobre todo para una adecuada tolerancia enteral temprana, que muchas veces es más que nada por la irritación y distensión, que recordemos que pues, el darles de comer pues, puede ayudar a la motilidad intestinal a reducir la distensión. Aquí pues, hay estudios que recomiendan la anestesia multimodal, sobre todo con bloqueo epidural, ¿no? Y combinada pues, con la anestesia endovenosa. En cuanto al manejo ventilatorio, aquí es, pues la finalidad nada más es pues, corregir el distrés respiratorio obviamente, y si el paciente desarrolla una diarrea, de manera inicial, a pesar de que el paciente tenga a lo mejor una ventilación no invasiva, como vemos canales de alto flujo del CPAP, que el paciente pues, desarrolle una hipoxemia, ya sea pues, que ya es instalado en su diarrea, sobre todo relacionado a reanimaciones medias, o con hipertensión intraabdominal, ¿no? O pues síndrome de hipertensión intraabdominal. Aquí lo ideal es pues, seguir las recomendaciones en base a la dinámica pulmonar, como en manera general de cualquier otro CRM. Bueno, eso es en cuanto a lo ventilatorio. En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones, aquí las enlisté tal cual viene en la guía del 2019, que esto es
¿cómo se llama?, de cirujanos en emergencias. Aquí, pues, obviamente, todo paciente con deterioro clínico o, pues, obviamente, sospecha por la clínica o la mala evolución, la presencia de fallas de pancreatitis necrotizante debe ser intervenido. Sobre todo si el paciente ya tiene más de 4 semanas, ¿no? A lo mejor si el paciente fue derivado de un primer nivel, llega a UCI ya con, pues, complicaciones esperadas, o ya con 4 semanas, presencia de fiebre, intolerancia labial, a lo mejor ya tienen un PT, pues ahí sería la indicación de la microceptomía, ¿no? La presencia o no de obstrucción biliar, intestinal o fuga gástrica, obviamente, esto es algo muy importante, que yo creo que esto le pasó al paciente que estaba en la 2, si no mal recuerdo, que pues tenía una colección necrótica que estaba todavía infectada y que condicionaba obstrucción intestinal, o bueno, la falla intestinal que tenía. Presencia no de pseudoquistes y pues que ya el paciente tenga más de 8 semanas con persistencia de dolor o malestar. La persistencia de dolor o malestar también se ha asociado en etapas tempranas que se debe valorar la indicación quirúrgica acordando medios. Pero hay que recordar que obviamente si por sí el paciente tiene un catabolismo incrementado, una mortalidad alta, si no se ve una tolerancia, pero una nutrición adecuada, pues la intervención quirúrgica obviamente va a sumar más a la mortalidad de las complicaciones, ¿no? Porque pues obviamente pues, no es lo mismo tener un paciente con el abdomen cerrado que abierto, ¿no? La cirugía pues está totalmente indicada de manera urgente en pacientes con síndrome compartimental, pacientes que tengan sangrado agudo, mucha hepatitis hemorrágica, o que pues pacientes de desarrollo del sistema intestinal secundaria a la reacción inflamatoria local, pues, o que tengan una afección intestinal. La descompresión quirúrgica del uso de abdomen abierto obviamente son eficaces si no responden al manejo conservador, que pues sería el manejo médico primeramente. Lo que sí se asocia más a mejor pronóstico, más que la intervención quirúrgica, más que dejar el abdomen abierto, sería pues no dar una reanimación excesiva en los pacientes, sobre todo que ya diagnostiques una hipertensión intraabdominal, medir de manera rutinaria pues, el diámetro y la presencia abdominal, y obviamente pues en medida de lo posible pues evitar siempre el abdomen abierto, ¿no? Y bueno, aquí nada más les pongo ahí como las fases de lo que les acabo de decir, sobre todo en las horas, ¿no? Cómo seguir pasos secuenciales en la pancreatitis de los estudios y el manejo que se debe dar. Y eso sería todo. No sé si tengan algún comentario, carencia, algo que hayan leído diferente. Salud. Yo quería agregar de las causas de pancreatitis que a veces no pensamos, obviamente ya mencionó usted cuáles son las principales, de las que son un poco menos conocidas, pero que se están todavía estudiando. Es la pancreatitis autoinmune, que hay tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se asocia a IgG4, principalmente se encuentra en poblaciones asiáticas, tal vez no sea algo que pudiéramos ver, pero tiene la característica de que es una pancreatitis que respondedora a esteroides. La tipo 2 no está relacionada a IgG y es una pancreatitis ductal central idiopática, mucho más rara y ahí a veces relacionada con procesos neoplásicos, y masas peripancreáticas. Eso sería una de las cosas que revisé, es que pues no todos los quistes o masas que encontramos en una pancreatitis deberíamos de inmediatamente saltar a abordarlos de manera agresiva, porque pues también puede haber alguna neoplasia o algo que no estemos estudiando, ¿no? Entonces sí deberíamos estudiarlo imaginológicamente y en el contexto del paciente. Otra de las cosas que vi era las complicaciones que te pueden dar, también a veces no siempre tan esperadas, es una trombosis esplénica y una obstrucción de la salida del canal gástrico, que puede contribuir a un hilio. Otra de las cositas que revisé también era que los pacientes también pueden presentar pues los pacientes, como dijo usted, los que presentan una hipertensión intraabdominal, obviamente se dispara su mortalidad hasta un 50%. La terapéutica quirúrgica se deja como última terapia, ¿no? Ya cuando superas los 25 milímetros de mercurio de presión intraabdominal.
Y como dijo, había muchas estrategias. Una de lo que revisé es que hubo un estudio en China con el uso de la neostigmina para tratar de mejorar Eso es lo que eso serían las 12, ¿verdad? La peristalsis. Que mejoraba la peristalsis. Sí, se vio que era más, que tenía mayor, pues tenía, mejoraba a varios pacientes, sobre todo aquellos que inicialmente tenían una presión intraabdominal de 15 o mayor. Y pues esto se atribuía sobre todo a la presencia de ilio colónico, que muchas veces pues pasa desapercibido y por la gravedad de los pacientes no podemos hacer los estudios de imagen para comprobarlo. Y pues ya nada más para terminar, pues que bueno, lo de la ventilación mecánica, la del drenaje, el drenaje también se ha, a veces pues precisamente por el aumento de la mortalidad de los pacientes que se operan, se han hecho estudios tratando de comparar el drenaje percutáneo con la cirugía. No sé, pues sí, definitivamente el que gana es la cirugía cuando la presión intraabdominal supera los límites de los 25, pero el drenaje percutáneo es una buena opción cuando todavía no se llega a esta cifra de presión intraabdominal. Y aparte otra opción que existe, pero se difiere por el riesgo de contaminar el tejido necrótico, es la resolución endoscópica, haciendo una fístula a través del estómago. Sin embargo, pues por el riesgo de contaminación, pues no se prefiere. Se asocia también más mayor tasa de presencia de la fístula, ¿no? Pues sí es una opción ahí. De hecho viene a la guía. Algo más. Comentar. No. Respecto a lo que comentabas tú de la reanimación, existen muchas opciones de guías, pues. Si te pones a revisar las guías que son más antiguas, la sugerencia de reanimación es sumamente excesiva, pues. Está bien que la presentes como una opción, pero más bien deberías dejarla así como que no es una cosa recomendable. Pues si tú te pones a valorar o a cuantificar cuál es la sugerencia, a mí se me hace que ni a los quemados les pasamos tanta agua, O sea, 5 a 10 mililitros por kilo por hora. Me hizo un paciente de 70 kilos. No me pasa. 700 mililitros por hora. Quién sabe cuánto tiempo, hasta que lo revalúes, quién lo revalúe quién. Entonces, es una situación que ya sabemos que puede implicar pues complicaciones inherentes a la propia reanimación, que pueden congestionarte, pues nivel pulmonar, puede incluso generarte síndrome compartimental. Un exceso de reanimación es uno de los factores de riesgo. Entonces, lo más adecuado es pues ajustar a los parámetros de respuesta al volumen, que pues muchos de ustedes ya conocen. Ya pusiste un QR de cómo se hace esa evaluación, y que podemos utilizar el ultrasonido para ver si ese paciente necesita más o menos volumen. Y aparte, pues el juicio clínico, a veces respecto al manejo del ultrasonido, decía que pues un médico bueno lo hace un médico excelente, pero si el médico es malo lo hace peligroso, pues utilizar bien el juicio clínico para la cosa esa de la reanimación, porque luego si lo reaniman de manera excesiva en urgencias, vas a tener que intubar a tu paciente y pues, se va a descompensar. Ahora, respecto a la necrosis pancreática, es un diagnóstico clínico, pues, es un diagnóstico clínico. Lo que tú decías ahí, de que lo ideal sería tomarle la muestra percutánea, pues en realidad, pues ahí decía que no, hay que hacerlo de manera hay que hacerlo como de manera individualizada, por los riesgos que tiene de contaminación o de falsos positivos, pues, de la misma toma de la muestra, que te salga ahí algo alterado, pues. Y otra cosa, de la cosa de la alimentación, pues tú dijiste
los beneficios teóricos de dar una dieta elemental o semi-elemental, pero también tú mismo dijiste que no hay diferencia. O sea, tú le das de comer pues, lo que tengas, pues. Ahora hay que tener en cuenta que las dietas elementales casi pues en su composición pues no es una cosa que esté muy fisiológica, que digamos, estaba diseñada para otro tipo de escenario, otro tipo de contexto, no generar residuo, y la distribución calórica, si tú te fijas, no es lo más fisiológico, porque está básicamente los carbohidratos son el componente mayor del aporte calórico, tienen muy poquitas grasas, entonces pues si tú te quieres ver un poquito más fisiológico, pues dale polimérica convencional, a lo mejor agregarle suplementos, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, le regresas la pasada diapositiva. Esa. Porque es una pregunta que luego que les gusta hacer en los exámenes. Ahí el tercer renglón, pues. La indicación de colecistectomía. ¿Cuándo tienes que hacer la colecistectomía? En un paciente que tiene pancreatitis aguda, de trilogía biliar, ¿cuándo tienes que hacer la colecistectomía? Dice en ese ingreso Antes de que lo des de alta, ¿no? Porque luego también es lo que les gusta preguntar, pues entonces, ¿cuándo es? En ese ingreso, en la misma hospitalización. En esa misma hospitalización. Gracias.